Muy buenas tardes, mis estimados hermanos y hermanas en Cristo. Espero en Dios se encuentren bien. Gracias a Dios ya tenemos la oportunidad de poder volver con lo que son los estudios que estamos realizando del libro de Hebreos. Diríamos por lo que es la lección número 9, que se llama Cristo nuestro Redentor. Y tenemos un versículo clave y un objetivo. Dice el versículo clave: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En cuanto al objetivo nos menciona: reflexione y regocíjese en la completa remisión de sus pecados alcanzada por su Redentor. Entonces vamos a comenzar con lo que es la lección, viendo lo que es la introducción. Dice acá el autor: existe una creencia común y totalmente errónea de que en los días del Antiguo Testamento o Antiguo Testamentarios las personas se salvaban por guardar la ley, y bajo el Nuevo Testamento la gente se salva por fe en Jesús. Esta actitud demuestra una completa falta de entendimiento y del propósito de la ley y de las ofrendas hechas bajo el Antiguo Pacto. La ley era nuestra maestra que debía llevarnos a Cristo. Las ofrendas eran imágenes divinas que retrataban con detalle el único gran sacrificio que haría el Cordero de Dios por toda la humanidad. Este capítulo nos da una diferencia divina entre las actividades del tabernáculo y el ministerio de Jesús en el cielo. El antiguo pacto se basaba en la adoración en el tabernáculo. El nuevo pacto se basa en las acciones de Jesús tanto en la tierra como en el cielo, donde su ministerio continúa. Muchos de nosotros andamos fotos de nuestros seres queridos. Cuando estamos separados de quienes amamos, vemos las fotos y estas les traen a nuestras mentes recuerdos agradables. Imagine volver a casa y estar realmente presente con quienes ama, pero en lugar de interactuar con ellos, sacar fotos y quedarse mirándolos tiernamente. Una conducta así sería asombrosamente insensata. Ninguna foto, sin importar cuán perfecta sea, podría jamás competir con la realidad de la presencia humana. El punto aquí es que nosotros tenemos la realidad del nuevo pacto y ya no debemos adorar usando las imágenes decoloradas dadas bajo el antiguo pacto. Entonces, básicamente, esto es parte de lo que les mencionaba al puro principio de estas clases, con la introducción que habíamos visto. ¿Verdad? Vemos que el libro de Hebreos es dirigido totalmente al pueblo judío o a los cristianos de origen judío, y además nos decía acá en la introducción: el autor apeló a los textos del Antiguo Testamento a lo largo de todo el libro, dando por hecho que sus lectores conocían los sacrificios rituales, y les advirtió sobre el peligro de confiar en sacrificios que solo apuntan a Cristo, pero no reconocen que el único sacrificio verdadero y necesario es Cristo mismo. Entonces esto es lo que nos quiere decir también en la introducción de la lección de hoy el autor. Esos sacrificios o los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento apuntaban a la llegada de Cristo, a la llegada del Mesías. No en sí era para salvación, ¿verdad? Ya ellos sabían que iba a venir un Mesías y demás, entonces al ya saberlo, al ya reconocerlo, ellos hacían esos sacrificios como preparativo, pero no era que mediante esos sacrificios se obtenía la salvación, ya era la obediencia que ellos tenían que hacer. Entre tanto llegaba el Mesías, eran los sacrificios que apuntaban a la venida de él, ¿verdad? Entonces es lo que el autor dice acá, que hay que hacer esa diferencia. No es que ellos se salvaban por los sacrificios, porque si no diríamos que sería por obras, sino que ya una vez reconocido que había un Mesías por fe que iba a venir, ellos preparaban o se preparaban mediante estos sacrificios. Eso es la explicación de lo que nos dice acá también el autor. Entonces vamos a ver lo que nos dice en Hebreos 9 del 11 al 15. El primer punto se llama la redención eterna. Le dice así la palabra de Dios: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras convicciones de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y dice el 15, así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces vamos a ir desarrollando entonces este primer punto, nos dice acá el autor. Hay una diferencia importante en el versículo 11. Todo sumo sacerdote hacía ofrendas por los pecados que ya habían sido cometidos. Las ofrendas que se hacían en el templo eran por pecados pasados. Por el contrario, Jesús es el sumo sacerdote, quien se centra en el futuro.
Su ministerio sí tiene que ver con nuestros pecados pasados y por medio de él nuestros pecados pasados son perdonados, pero Jesús también perdona nuestros pecados presentes y futuros. Esto jamás se pudo haber logrado en el tabernáculo terrenal, por lo que Jesús hizo esta ofrenda en el tabernáculo celestial. Ningún edificio hecho con manos humanas podría jamás contener la gloria de Dios y servir como altar para este gran sacrificio. Además, ningún sacrificio terrenal nunca podría proporcionar redención eterna. Lo mejor que podía hacer la sangre de los becerros y los machos cabríos era proveer para los pecados del pasado. Aun siendo maravilloso, dejaba sin perdón los pecados presentes y futuros. Por eso es que esos sacrificios debían hacerse una y otra vez. Por el contrario, Jesús derramó su propia sangre por los pecados de la humanidad y pagó el precio suficiente por el perdón de todo pecado humano pasado, presente y futuro. Nosotros debemos recordar que Jesucristo no era solo otro ser humano. Él era el Hijo de Dios sin mancha ni pecado. Esta fue su alegación expresa, y este también fue el testimonio de Dios en el cielo. Cuando Jesús fue bautizado, los cielos se abrieron y Dios habló declarando que Jesús era su Hijo amado. Solamente la sangre sin pecado del Hijo de Dios podía fungir como el sacrificio eterno por el pecado. Porque Jesús era único en toda la historia y porque Él ofreció el único sacrificio de su preciosa sangre, Él ha comprado la redención eterna. No es necesario que el sacrificio de Jesús se repita jamás. La obra de la redención está completa. Jesús declaró esto desde la cruz cuando dijo consumado es. Inclinó su cabeza y despidió su espíritu. La sangre de los animales sirvió a su propósito. Al hacer estas ofrendas en el tabernáculo, quienes los ofrecieron se fueron santificados, fueron satisfechos de que habían hecho la voluntad de Dios. El sacrificio de Jesús no solamente nos da satisfacción mental, también satisface el anhelo de nuestros corazones. Cuando confiamos en Jesús como nuestro Salvador personal, somos salvos y se satisface la sed de justicia que tenemos. Debido al sacrificio que Jesús hizo, nosotros nunca tendremos necesidad de volvernos a salvar. Nuestros pecados están eternamente perdonados y nosotros estamos eternamente redimidos. Es sensato tener en cuenta que estamos ya sea redimidos eternamente o no estamos redimidos del todo. Casi salvo es 100% perdido. El sacrificio de Jesús hizo que el nuevo pacto fuera una realidad y también cumplió todas las promesas del antiguo pacto. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran retratos que señalaban hacia la ofrenda del Cordero de Dios sin mancha. La muerte, sepultura y resurrección de Jesús completó ese cuadro y trajo la redención eterna a la humanidad. Entonces, básicamente, en este primer punto que vimos, se mencionaba que se llama la redención eterna, se mencionaba lo que les explicaba al principio de la lección. Esos sacrificios apuntaban a la venida de Cristo, ¿verdad? No era que era una obra y que mediante esos sacrificios era que ellos obtenían la salvación. Esos sacrificios primero eran única y exclusivamente para el perdón de pecados pasados, como nos dice el autor acá, y también apuntaban a la venida del Salvador Jesucristo, que era lo que se tenía en cuenta a la hora de hacer este tipo de sacrificios. También tener en cuenta lo que nos dice acá el autor, que es muy cierto, ¿verdad? A diferencia de estos rituales que se hacían en el Antiguo Testamento, que se hacían una y otra vez y por pecados pasados, no por los futuros ni los presentes. La diferencia con la muerte de Cristo es que limpió nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y como nos dice el autor y nosotros lo sabemos, Cristo murió en la cruz una sola vez, ¿verdad? Entonces, la creencia, o aquí se reafirma la creencia, de que la salvación no se pierde también. ¿Por qué? Porque entonces, imaginémonos que en algún momento cometamos un pecado, tal vez en un supermercado comernos una uva, robarnos una uva y comerla en ese momento, y en ese momento nos morimos. Entonces, me dio tiempo de pedir perdón por ese pecado de robo y pedirle a Dios que me limpiara de mis maldades. No, me morí cometiendo ese pecado. Y si la salvación se perdiera, en ese momento se podría decir que entonces perdí la salvación y no me dio tiempo de recuperarla. Pero vemos que Cristo, como nos dice el autor y lo vemos en los evangelios, murió una vez por nuestros pecados y para siempre. El sacrificio de Cristo no fue continuo. Él sufrió lo que tenía que sufrir, pasó lo que tenía que pasar y ya después de esto nos da la salvación eterna, ¿verdad? Entonces, igual como lo vemos en varios pasajes que los hemos visto aparte en la lección de discipulado, cada vez que la Biblia nos hace referencia a la vida, siempre, casi siempre viene, o la mayoría de las veces, creo que el 99% de las veces, dice que nos dio vida eterna. Ahora, si ponemos a analizar eso, no es por casualidad que en la palabra de Dios
venga la palabra eterna seguida de la vida. Cuando dice que Cristo nos da vida eterna, es porque no se acaba, esa salvación no se acaba, y es algo que tenemos que tener en cuenta gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces vamos a ir con el punto 2 que está en Hebreos 9, 22 y 24 y se llama la sangre trajo redención. Dice así la palabra de Dios: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Dice acá el autor: hoy día muchas personas viven muy lejos de la realidad. Nosotros comemos fuera y ordenamos una hamburguesa sin pensar mucho en la muerte del animal que proveyó la carne. Todo tipo de carne es carne animal, y un animal tiene que morir para que nosotros podamos alimentarnos. La ley reflejaba esta verdad en la cantidad de usos de la sangre animal en los sacrificios y rituales del tabernáculo. Vez tras vez los animales eran matados y su sangre era derramada por los pecados del pueblo de Israel. El principio, que es tan antiguo como la humanidad, es que el derramamiento de sangre es necesario para la redención. Cuando Adán pecó, él y Eva se cubrieron con hojas, pero Dios mató animales y proveyó una túnica de pieles animales. Esta imagen antigua nos demuestra que el derramamiento de sangre es necesario para la remisión de pecados. Eso también se representa en los sacrificios de Caín y Abel. La ofrenda de Caín fue rechazada porque no involucraba sangre. Este aspecto es importante porque la sangre, aun la de un animal, no puede ser producida por obras humanas. Nosotros podemos portarnos bien y ofrecerle a Dios las obras de nuestras manos, pero a menos que se derrame sangre no hay remisión. Un animal inocente tuvo que morir para que Adán y Eva pudieran tener vestimenta. Un animal inocente tiene que morir para que nosotros podamos alimentar nuestros cuerpos. Y muchos animales inocentes tuvieron que morir para que Israel pudiera representar la imagen de que para que los pecados fueran perdonados debía derramarse sangre. Todo esto era un modelo de lo que al final sucedería en el cielo. Así como el tabernáculo era un modelo del cielo mismo, así los sacrificios eran un modelo del sacrificio de Jesús hecho de una vez y para siempre. En la Biblia no hay registro alguno en el que Jesús haya ido al lugar santísimo mientras estuvo en la tierra. Él visitó el templo en varias ocasiones, pero nunca violó los privilegios de los sacerdotes que ministraban ahí. Jesús no tenía necesidad de entrar al lugar santo, hecho con manos humanas, porque su sacrificio sería aceptado en el cielo. Las figuras y los modelos dados en la adoración del templo eran importantes, y Jesús insistió en que se hicieran correctamente, pero la última gran ofrenda será aceptada en el cielo, no en la tierra. El sumo sacerdote de Israel entraba al lugar santísimo y hacía una ofrenda por sus propios pecados y por los pecados del pueblo, y el sacerdote entonces se retiraba. Por el contrario, Jesús no tuvo necesidad de hacer una ofrenda por sus propios pecados, y Él está continuamente presente en el cielo para asegurar nuestra salvación. No es que no pecamos después de que somos salvos, es que Jesús está continuamente presente en el cielo y su sacrificio es suficiente para todos los pecados que puedan cometer quienes crean en Él. Entonces vemos que importante esto también, lo que nos dice este último párrafo. Cristo murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y no es como dice acá, de que una persona salva, porque a veces se tiene tal vez ese mal pensamiento, esa mala idea de que una persona salva no peca más. ¿Cuál es la diferencia a una persona salva? A una persona que no tiene a Cristo en el corazón, a una persona que es impía. Que un salvo, genuinamente, que tiene una fe genuina, que aceptó a Cristo de una manera verdadera, peca, pero se arrepiente. Peca y se siente mal, porque el Espíritu Santo nos hace reconocer que lo que hicimos estuvo mal, y eso nos hace sentirnos tristes, eso nos hace sentirnos inclusive decepcionados de nosotros mismos, porque no solo nos fallamos a nosotros, le fallamos a Cristo. Entonces, igual, eso no significa primero que vamos a perder la salvación, y no significa que Cristo no haya perdonado ese pecado que acabamos de cometer. Sin embargo, la palabra de Dios es muy clara que cuando nosotros cometemos un pecado, tenemos que arrepentirnos de ese pecado, pedirle perdón a Dios y pedirle no solo perdón, sino que nos limpie de esa maldad. Inclusive podemos llegar a pedirle que nos limpie de cualquier maldad o pecado que cometamos en el futuro, porque vamos a continuar pecando. Mientras estemos en la tierra con este cuerpo físico, vamos a seguir pecando lamentablemente, ¿verdad? Y es un ejemplo muy claro, es el que yo pongo muchas veces cuando doy clases, con los 10 mandamientos. Con el simple hecho de que yo diga no miento, ya mentí.
y ya ahí estoy pecando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con todo esto, no es simplemente que tampoco optar por la actitud de que bueno, ya Cristo murió, ya perdonó mis pecados presentes y futuros, no tengo que pedirle perdón. No, más bien tengo que venir en humildad reconociendo que fallé como hijo de Dios, que pude haber dado mal testimonio si mi pecado fue público y que tengo que pedirle perdón a Dios por ese pecado cometido y que me limpie de mi maldad, de mis pecados. Entonces vamos con el punto número 3, que se llama redención de una vez y para siempre, que lo encontramos en Hebreos 9, 25 al 28. Dice así la palabra de Dios: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que se ha establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces nos dice acá el autor de lo que es la lección: otra gran diferencia entre los pactos antiguo y nuevo es que bajo el antiguo pacto el sumo sacerdote debía entrar al lugar santísimo cada año para hacer una ofrenda por el pecado del pueblo. Nosotros podemos ver esto como una foto a la que se le saca copia una y otra vez para que las generaciones futuras pudieran verla. Ese sacrificio comenzó en los días de Moisés y todavía estaba llevándose a cabo cuando Jesús vivió. Si Jesús hubiera sido otro sumo sacerdote judío, o si su ofrenda solo hubiera sido otra ofrenda, hubiera tenido que hacer el mismo sacrificio una y otra vez. Por el contrario, el sacrificio que Jesús hizo fue hecho una vez y no hace falta que se repita jamás. A diferencia de las otras ofrendas, el sacrificio de Jesús quitó el pecado para siempre. La sangre derramada de Jesús fue suficiente para pagar la deuda del pecado que todo ser humano que haya vivido jamás. Muchas personas no aceptan o no aceptarán su sacrificio ni se pondrán bajo su sangre, pero aún así su sangre es suficiente para ellos. Algunas cosas se realizan una sola vez y nunca vuelven a repetir, y nunca se vuelven a repetir. La dura realidad del versículo 27 nos recuerda esto. La muerte no es un accidente, no es un fracaso técnico de la medicina. La vida de todo ser humano tiene una fecha de vencimiento. Esto no es lamentable, es solo la verdad. Si tratamos con esa verdad, entonces la muerte física no será un problema para nosotros. Para los hijos de Dios, la muerte no es una terrible tragedia. Para nadie, la muerte es el fin. Después de la muerte es el juicio. Todos los seres humanos se presentarán delante de Dios en el juicio. En la palabra de Dios menciona dos juicios. Está el juicio del gran trono blanco mencionado en Apocalipsis y está el tribunal de Cristo mencionado en 2 Corintios. Estos juicios son diferentes. En el gran trono blanco, el único tema es la salvación. Si usted es salvo, su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero y está eternamente seguro. Entonces, antes de continuar, nada más, como siempre, les recomiendo lo que son estos versículos de referencia que vienen en la lección, buscarlos en sus hogares para lo que es el crecimiento personal, ¿verdad? Después seguimos con la lección. Para los creyentes hay una determinación de recompensa celestial. Esto se hace en el tribunal de Cristo. Cuando pensamos en juicio, es importante señalar el simple hecho de que no hay perdedores en el cielo y no hay ganadores en el infierno. Así es como la muerte física y el juicio son citados de una sola vez. Así el sacrificio de Jesús fue un suceso de una sola vez. Cristo, una vez ofrecido, no por sus propios pecados, sino por los pecados de la humanidad. Los clavos no fueron los que sostuvieron a Jesús a la cruz, fueron mis pecados y los suyos. Jesús murió para que nosotros podamos vivir. Él pagó el precio de nuestros pecados y nos ofrece la salvación eterna cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Él. Cuando hacemos eso, aceptamos el sacrificio que Él ha hecho por nosotros, dejamos de hacerle frente a nuestros pecados por nuestra propia cuenta y Jesús viene a nuestros corazones. Entonces, hermanos, nada más viendo esto, ¿verdad? O lo que nos dice acá, es muy claro ese tercer punto. Y también recordar algo: hay personas, o muchas veces las personas que están en el mundo, que no han reconocido a Cristo como Salvador, tienen la creencia de que no existe el infierno, o inclusive hay sectas que mencionan que el infierno es aquí mismo en la tierra donde estamos viviendo. Y recordemos que la Biblia, la palabra de Dios, es muy clara en eso. Hay un cielo y hay un infierno. Y como nos dice acá el autor, la muerte no es el fin.
No es que la persona ya se murió y su espíritu, su alma desaparecieron y toda la evidencia de su existencia fue borrada del universo, ¿verdad? No es así. La persona, hay dos destinos que esa persona va a afrontar. Si es hijo de Dios, si es hija de Dios, si reconoció a Cristo como Salvador en vida, sabemos que va a estar en el cielo si lo hizo con una fe genuina. Y si es una persona que rechazó durante toda su vida lo que fue el sacrificio de Cristo, lamentablemente se va a ir al infierno. Son dos lugares que la Biblia menciona y son dos lugares verdaderos. Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Ahora acá con la conclusión, este capítulo cierra con un llamado a mirar hacia adelante, no hacia atrás. Todas las ofrendas hechas en el tabernáculo y más adelante en el templo estaban mirando hacia atrás los pecados que habían sido cometidos en el pasado. El nuevo pacto está mirando hacia la segunda venida de Jesús y el maravilloso reino espiritual, el cual vendrá a ser una realidad física cuando Él aparezca de nuevo. Cuando Jesús vuelva, no será para morir por los pecados de la humanidad, eso ya tuvo lugar. Jesús vendrá otra vez en juicio para finalmente hacerle frente a los pecados de quienes se han negado a confiar en Él mientras estuvieron en la tierra. Él viene otra vez para reunir las almas y los cuerpos de quienes creen, de los que creen en Él, y para emitir el juicio final sobre los que no lo han hecho. La letra de las ordenanzas que estaba contra nosotros fue clavada en la cruz cuando Jesús murió. El nuevo pacto tendrá su cumplimiento cuando Jesús vuelva. Un hijo de Dios no debe mirar hacia una muerte pasada, sino mirar hacia el futuro maravilloso y brillante. Entonces, hermanos, gracias al Señor que ya pudimos volver con las lecciones del libro de Hebreos. Esta fue la lección número 9. Espero que haya sido de provecho para ustedes como lo fue para mí. Que como les he dicho anteriormente en discipulados y demás, valoremos lo que fue el sufrimiento y la muerte de Cristo en la cruz. No fue cualquier cosa, ya que ninguno de nosotros posiblemente estaría dispuesto a sufrir lo que Él sufrió antes de su muerte y mientras estuvo en la cruz. Entonces valoremos ese sacrificio, valoremos lo que Él en su lado humano sufrió por nosotros para ser sacrificado por todos nuestros pecados y vivamos una vida que le agrade siempre a Él. Entonces, hermanos, vamos a cerrar con lo que es una palabra de oración y próximamente vendremos con la lección número 10. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este día más de día que nos has dado, Santo Padre, y la oportunidad que nos diste de venir ante ti, mi Señor, a poder seguir estudiando tu santa palabra. Gracias, mi Señor, porque nos das los medios, nos das a tu Santo Espíritu, nos das tu santa palabra, y nos das el tiempo, mi Señor, y la tecnología para poder venir ante ti a estudiar tu santa palabra, a poder seguir creciendo espiritualmente. Y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe a poder seguir aprendiendo y reteniendo todo lo que estudiamos. También te pedimos, mi Señor, que seamos conscientes de poder guardar tu palabra en nuestros corazones y aplicarla en nuestras vidas para poder ser de testimonio a todas las personas que están a nuestro alrededor. Aún a pesar de este tiempo de cuarentena y de aislamiento, ayúdanos a ser un testimonio vivo de ti, de que somos tus hijos y de que tu muerte en la cruz no fue en vano, Santo Padre. Gracias, mi Señor, por el regalo de tu sacrificio en la cruz. Gracias por la vida eterna y gracias por todo lo que nos has bendecido y dado hasta el día de hoy. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos, mi Señor. Amén. Hasta luego, hermanos, que tengan muy buenas tardes.